Bendiciones para todos y para todas. Hoy domingo 4 de mayo del 2025, saludamos y bendecimos el nuevo día que nos dio licencia de estar nuevamente en este mundo con las vicisitudes, pruebas, alegrías, ¿por qué no? Ese fue el tema pasado, la alegría de recibir a espíritus nuevos en este mundo por parte de la familia y orando también por aquellos que han tenido percances automovilísticos, los que hemos tenido procesos de cirugías, por todos los que necesitamos realmente la bendición del Padre. Nunca vamos a vivir sin que Él nos proteja. Él siempre ha estado a nuestro lado. Hoy el tema le toca a Ignacio Mota Nachito, nuestro querido hermano Nachito, allá en Atlisco, Puebla. Y tema pues va encausado a no guardar rencor. ¿Qué nos dice el Padre respecto a esto? ¿Qué nos dice respecto a aquel que causa una ofensa a su hermano? Es porque carece de luz, dice el Padre. El perdón es lo único que puede hacer luz en los corazones. Él nos dice, la eternidad nos está esperando y para reunirnos como una familia espiritual, pero desgraciadamente en este mundo hay mucha división todavía. Impera más que la espiritualidad, las ambiciones desmedidas, las bajas pasiones, y todo eso son causa de guerras, de conflictos. Pues eso es un preámbulo a lo que nos va a entregar nuestro hermano Nachito el día de hoy, a quien le vamos a dejar el micrófono, la línea, para que con la plegaria, el minuto de silencio, inicie este bello tema como todos y poder así asimilar y practicar lo que en esta cátedra, en este tema, el Padre nos entrega a practicar. Adelante, muchas gracias de antemano por tu trabajo, Nachito, y te dejamos la línea y bendiciones nuevamente para todos. Gracias por adelante, por favor. Hermanos, muy buenos días. Que la paz sea con todos ustedes. Vamos a tomarnos unos momentos para entrar en esa meditación que nos pide el Padre en esta preparación, para elevar nuestro espíritu y tratar de hacer la conexión con nuestro amado Señor. Padre bendito, hoy nos das nuevamente la oportunidad de reunirnos en tu mesa. Tú llegas gustoso preparando esta mesa para saborear ese fruto en sazón que nos entregas el día de hoy, Padre. Gustosamente nosotros elevamos nuestro espíritu. Te queremos sentir, Señor. Queremos sentir ese cobijo. Te agradecemos que prepares los sitiales donde cada uno de mis hermanos se encuentra en este momento, aquí reunidos en tu mesa. Padre amado, te pedimos el permiso para que nuestros hermanos en espíritu se alleguen también a tu mesa, aquellos que por falta de luz no han terminado de recorrer este camino, aquellos hermanos mayores nuestros que tienen toda la preparación,
nuestros hermanos que llevan más luz. Permite que se acerquen, que se alleguen a estos hermanos para que los guíen y los conduzcan por este camino. Te hacemos presente, Padre, este mundo que cayendo y levantando va, con tantas vicisitudes, con tantas guerras, con tanta avaricia, con tanto odio, buscando siempre el poder material, Señor. Perdónanos, porque no vamos buscando lo espiritual. Padre amado, te hacemos presente a todos nuestros hermanos que llevan la enfermedad en el cuerpo y en el espíritu. Tú escuchas todas las oraciones que se elevan por los propios y por aquellos que no conocemos, Señor, para que seas tú, si es tu voluntad, a darles calza nueva y a añadirles el hilo de la existencia. Gracias te damos, Padre, porque vienes a derramar tu luz, vienes a darnos esa fuerza, ese entendimiento para seguir adelante. Te pedimos el perdón por todas nuestras faltas y seas tú quien vaya guiando nuestro camino. Gloria a ti, Señor, en las alturas y paz a mi hermana humanidad. Que así sea. Que la paz sea con todos mis hermanos. Con el permiso de nuestro Padre, escucharemos el día de hoy este tema. No guardéis rencor. Mi espíritu se complace al contemplaros unidos en el mismo anhelo de acercaros al Maestro. Aquí, ante la manifestación de mi palabra, olvidáis miserias, rencores, envidias y sufrimientos. En estas multitudes he depositado mi paz. Unos han sabido conservarla, otros, en cuanto dejan de oír mi palabra y penetran en la rutina de la vida, se despojan de ella. Son los que al retornar al humilde lugar en donde me manifiesto y me preguntan, Señor, ¿por qué solo cuando te estoy escuchando encuentro paz? ¿O es que solo en estos lugares existes? Y yo les contesto que si solo han encontrado la paz a la hora de estar escuchando mi doctrina, es porque solamente en ese momento es cuando limpian su espíritu de la influencia de la materia y al transponer el umbral de estos recintos, retornan a su vida de imperfecciones, egoísmos, pasiones, rencores y vicios, sin llevar a la práctica los preceptos de mi doctrina que estuvieron escuchando. Porque escuchar no quiere decir aprender. Y solo el que analice y ponga en práctica mi doctrina será el que pueda llamarse en verdad mi discípulo, porque siempre estará preparado espiritualmente para llevar a sus hermanos el ejemplo
de encauzar su vida en el cumplimiento de mis enseñanzas. En verdad os digo que si este pueblo, además de comprender su destino, ya estuviese cumpliendo con su misión por sus oraciones, alcanzaría gracia a la humanidad. Pero aún os falta caridad. Que sintáis a vuestros semejantes como verdaderos hermanos, que en verdad lleguéis a olvidar las diferencias de razas, lenguas, credos, y que, además, borréis de vuestro corazón toda huella de rencor con aquellos que os hubieren ofendido. Vivid siempre alerta, para que podáis perdonar de corazón a quienes os ofendieron. Meditad de antemano que quien causa ofensa a su hermano es porque carece de luz. Y yo os digo que el perdón es lo único que puedes hacer luz en sus corazones. El rencor o la venganza aumenta la tiniebla y atrae el dolor. En la eternidad se reunirá la familia espiritual formada por el Padre y sus hijos, ya que en esta tierra la simiente de Babel aún da sus frutos de división entre los hijos de Dios. En el más allá reuniré mi familia, ninguno faltará, y en muchos casos los más grandes pecadores llegarán primero, porque su arrepentimiento y regeneración les purificará y acercará más pronto a mí. Mas es menester que sepáis que entre vosotros habitan muchos espíritus en estado de turbación. Otros están cumpliendo penosas expiaciones. Entre ellos también se encuentran aquellos que llamáis los vuestros. ¿Cómo podríais lograr que contemplen la luz y se liberten de sus cadenas? ¿Cómo podrías ayudarles a su elevación? Orando por ellos, para que esa oración sea la voz espiritual que les despierte, les ilumine y los conduzca hacia mí. Recordarlos con caridad, y vuestras oraciones serán como un bálsamo sobre sus penas. Haced que ellos contemplen que vosotros vivís dentro de mi ley, para que vuestro ejemplo y vuestra influencia les ayuden. Mas no solo penséis en aquellos de quienes recibisteis algún beneficio. Pensad aún en los que os rodean, sin ser vistos ni hablar, ni haberles conocido en la tierra. Hermosos son los actos de gratitud, pero es más meritorio ante mí que deis sin haber recibido antes. Mas si lográis recordar sin rencor y llegáis a perdonar a quienes os hayan ofendido, habréis logrado imitar a vuestro Maestro, y vuestro perdón, que es expiación del amor, salvará en verdad a quien se lo otorguéis. No guardéis rencor, ni recordéis los malos actos de los que partieron. No queráis tenerlos de hinojos ante vosotros, implorando constantemente vuestro perdón. Os he dicho que seréis combatidos y que, si queréis que la verdad brille, debéis ser fuertes en la lucha, perdonando toda ofensa que os hicieren y no dejando que el rencor os dé armas que no debéis tomar. Si sabéis perdonar sin alarde, ganaréis la batalla. Si sois puestos a prueba, orad, y yo haré obras sorprendentes, fuera de toda ciencia, que harán estremecer los corazones incrédulos. Comprended
que existe mucha miseria y dolor en el mundo. A cada paso podréis encontrar a los necesitados de consuelo, de amor, de bálsamo y de justicia. Abrid vuestro corazón a todo dolor. Dulcificaos para que escuchéis las quejas de los que van llorando y desarrollar la intuición para que sepáis penetrar en los que callan y esconden sus penas. No os enseñoréis delante de los pobres. Que nadie vaya a sentirse Dios, Rey o Señor, si es que no quiere verse humillado el día de mi juicio delante de los mismos a quienes hubieseis humillado. No os apartéis de aquellos que, en su desesperación, lleguen a blasfemar en contra vuestra. Os doy para ellos una gota de mi bálsamo. Preparaos a perdonar a todo el que os ofendiera, en lo más querido para vosotros. De cierto os digo que, cada vez que una de estas pruebas otorguéis el perdón sincero y verdadero, será un peldaño más que habréis escalado en el camino de vuestra elevación. Vais entonces a sentir rencor y a negar el perdón a aquellos que os están ayudando a acercaros a mí. Vais a renunciar al deleite espiritual de imitarme, dejando que la violencia ofusque vuestro cerebro para devolver golpe por golpe. Ahora sabéis, oh pueblo, que vuestra felicidad está en vosotros mismos, para que enseñéis a los hombres que en el fondo de su ser, donde creen que solo llevan amarguras, odios y rencores, remordimientos y lágrimas, existe una luz que nada puede apagar y que es la del Espíritu. Mi palabra es luz verdadera y justicia que brilla en las tinieblas de esta humanidad. Habla a vuestro espíritu, invitándolo a meditar para que conozca el porqué de mi venida y la explicación de todo misterio, para que la humanidad pueda entonar un himno de paz. Necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi espíritu, que quiere llegar al vuestro para formar entre los hombres su reinado de paz. Sí, pueblo, vos que sois una pequeña parte de la humanidad, sabéis de la destrucción moral y material que existe. Veis su miseria y su escasez, su tristeza y desolación. Esa miseria y ese dolor lo sufre no solo la materia, sino también el espíritu, que ha debilitado por falta de méritos. Guardad mi palabra, que es trigo dorado, y no la perdáis. Es menester que conozcáis el significado inmenso de la caridad, porque entonces sabréis las maravillas que hace el amor. Cuán triste es que alguno de mis hijos no sienta en el corazón la alegría que experimenta su espíritu. Quiero veros consolando, amando, curando, ya sea el cuerpo o el espíritu del que sufre. El que ama no conoce el odio que amarga la vida. El que ama no conoce el rencor que destroza el corazón y entristece el espíritu. El que ama tiene dulzura en su palabra, en su mirada y en sus obras. Su vida es dulce y su muerte corporal tendrá que ser apacible. Día llegará en que los que no han amado, despojados de sus amarguras y sus prejuicios, vengan a descansar en mí, donde volverán a la vida, escuchando mi palabra dulce,
de infinita ternura. En verdad os digo que en el amor está mi fuerza, mi sabiduría y mi verdad. Es como una escala infinita que se presenta bajo distintas formas, desde las inferiores de los humanos hasta las más elevadas de los espíritus que han alcanzado la perfección. Amad, aunque sea vuestra manera, pero amad siempre. No odiéis, porque el odio deja un cauda de muerte, mientras que por amor se perdona, se borra todo rencor. Estudiad mi palabra. Quiero escucharos hablando de las facultades del espíritu, del amor, de la caridad. Veo tristeza en vuestro corazón, porque habéis tropezado con la incredulidad, con la indiferencia y con la mofa, que como abrojos y espinos habéis sentido clavarse en vuestro corazón, pues este dolor lo habéis recibido de los mismos vuestros, de los propios hermanos y también del amigo. No temáis, os dice Jesús, porque no estáis solo. Yo llamaré a la puerta de aquellos corazones y ellos más tarde llamarán a la vuestra. Solo quiero que no guardéis amargura ni rencor, que veléis y estéis preparados. A todos, invita mi palabra a volver al camino del amor. Ahí se avergonzarán muchos de haber sentido odios o rencores por sus hermanos, de haberles dejado de amar. Y entonces, con el dolor y a la vez con el gozo del arrepentimiento, les volverán a estrechar con el corazón. Entonces aparecerá la espiritualidad y desaparecerá la materialidad. Todos vosotros tendréis que atravesar grandes pruebas. Necesitáis ser muy fuertes para no desmayar y con ello evitar la vergüenza de vuestra flaqueza. Vosotros que habéis escuchado esta palabra y que habéis venido a la mesa de los buenos manjares y os habéis alimentado de mi sabiduría, sed fuertes y alentad a vuestros hermanos con vuestro amor. Si sentís que la lucha para alcanzar el triunfo de vuestro espíritu es ardua, usad la fortaleza que poseéis. Si las vicisitudes de este mundo os lastiman, revestíos de paciencia. Si la incomprensión humana os hace padecer, elevad vuestro espíritu y aquí, en mi compañía, acallad vuestras quejas y tomad a vuestro mundo en paz, sin quebrantos ni rencores, sino amando y perdonando como buenos discípulos. Volved a mí, acercaos sin quejas ni rencores hacia vuestros hermanos. Llegad a mí y dejad que mi palabra encienda nuevamente la luz de la fe en vuestro espíritu, porque entonces dejaréis de ser débiles, se apartarán de vosotros las amarguras y en vez de desconfianzas y de temores ante la humanidad, tendréis fortaleza, esperanza y caridad. Perdonaos unos a otros y en esto encontraréis alivio para vosotros y para el que os ha ofendido. No llevéis sobre vuestro espíritu el peso del odio o del rencor. Sed limpios y habréis encontrado el secreto de la paz y viviréis como apóstoles de mi verdad. Mi paz sea con vosotros. Se despide nuestro Maestro. Hermanos, en este análisis
Primeramente, yo preguntaría, ¿quién de nosotros sabe amar? ¿Quién de nosotros entrega caridad si sabemos amar y entregamos caridad? Debemos de conocer las maravillas del amor. Ahora bien, si amamos, deberemos de desconocer el odio. Si amamos, no debemos de conocer el rencor. El que ama tiene dulzura en su palabra. ¿Cuántos de nosotros llevamos rencor contra los propios nuestros, contra nuestros vecinos, contra la gente que escuchamos que hace mal? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos y para sentir rencor? Por eso en este día, ante la manifestación de estas palabras de nuestro Padre, debemos olvidar las miserias, los rencores, aquellas envidias que nos corroen. Nosotros podíamos preguntar, Señor, ¿por qué solo cuando estoy escuchándote encuentro paz en mi espíritu? Esto es, hermanos, porque cuando vamos escuchando estas palabras, solamente en este momento es cuando nuestro espíritu lo elevamos, lo limpiamos de toda influencia material. Pero cuando dejamos de escucharlo, regresamos nuevamente a nuestros egoísmos, a nuestras pasiones, a nuestros rencores, a nuestros vicios. Escuchamos esta palabra, pero ¿acaso aprendemos de ella? Porque así nos lo ha dicho el Padre en esta palabra. El escuchar no quiere decir aprender. Debemos de analizarla. ¿Cuántos de nosotros, después de escuchar las lecciones, las volvemos a leer para tratar de analizar lo que el Padre nos quiere decir? ¿Cuántos de nosotros la vamos poniendo en práctica? Pensemos en todo esto, hermanos. No debemos de dejar hacer nuestras oraciones. Sabemos cómo está este mundo con tantas avaricias. Démosle la oportunidad con nuestras oraciones de que esta humanidad alcance gracia. Hagamos la caridad, porque el Padre va viendo que no siempre estamos haciendo caridad. Dejemos a un lado las diferencias que tenemos, ya no solamente entre las razas, entre las lenguas, entre las creencias religiosas, en nuestras familias mismas. Vamos teniendo esas diferencias y se puede ir acumulando esa huella de rencor. Y vamos siempre estando alertas para que podamos ir perdonando de corazón a aquellos hermanos que nos van ofendiendo, aquellos hermanos
que carecen de luz. Ayudémosles con nuestra oración a que brille una chispa de luz en su corazón. No permitamos que el rencor o la venganza nos cubran con esa tiniebla y atraigan el dolor. También para aquellos espíritus que han partido, hermanos. Sabemos que muchos de ellos llevan turbación. Algunos otros van cumpliendo su penosa expiación. Y el Padre nos dice que entre algunos de ellos están los nuestros. Y queremos ayudarles. No solamente a los nuestros, sino a todos aquellos espíritus que llevan turbación y van cargando esa penosa expiación. ¿Cómo podemos ayudarles? Oremos por todos ellos, sin distinción alguna. Que la voz espiritual sea quien los levante, que los ilumine. Recordémosle, aquellos que conozcamos con caridad, entreguémosle el bálsamo sobre sus penas. Y aquellos que no conozcamos, también entreguémosle caridad y derramemos bálsamo con nuestra oración. Recordemos a todos ellos, sin rencor. Perdonemos a quien nos vayan ofendiendo y tratemos nosotros de no ofender a nuestros hermanos. Evitemos juicios que no nos corresponden para no generar rencores entre ellos también. Vayamos preparándonos a perdonar si es que no lo hemos hecho, a todos los que nos han ofendido o nos vayan ofendiendo, porque para nosotros será una gran oportunidad cuando entreguemos ese perdón sincero. Podremos ir escalando un peldaño más en este camino de elevación para nuestro espíritu. Ahora bien, sabiendo esto, hermanos, vamos a seguir sintiendo rencor y negando el perdón a aquellos que nos están dando la oportunidad de acercarnos más al Padre. Veamos que nuestra felicidad está en nosotros mismos, los hombres. Muchas veces pensamos que solo llevamos amarguras, odios y rencores, remordimientos, y vamos derramando lágrimas. Nuestro espíritu es fuerte. Él tiene luz. Nosotros deseamos la paz para esta humanidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dejar el rencor a un lado. Necesitamos amar y perdonar. No permitamos que se siga alimentando más el egoísmo, ni el rencor, ni el odio, ni permitamos tener ofuscación. Necesitamos conocer de verdad el significado de la caridad. El Padre no quiere vernos pasivos, Él quiere vernos
que nos acerquemos a nuestros hermanos a consolarlos, a amarlos, a curarlos ya sea en el cuerpo o en el espíritu de aquel que lleva pena, aquel que ama de verdad. No debe de conocer el rencor que destroza el corazón y que al espíritu le da tristeza. El que ama su palabra la tiende como un bálsamo sobre el hermano. La mirada y las obras deben de ser sinceras, compasivas, con amor. En el amor está la fuerza, hermanos. Está la sabiduría y está la verdad del Padre. No odiemos a ninguno de nuestros hermanos. Por amor se perdona y se borra todo rencor. Muchas veces nos hemos enfrentado con hermanos que llevan incredulidad, nos muestran la indiferencia y muchas veces se han burlado cuando les hablamos de esta doctrina. Y asimismo pueden ser los mismos nuestros propios hermanos, nuestros amigos. Pero recordemos que en este camino no estamos solos. El Padre siempre camina con nosotros y no es menester que les guardemos rencor, porque llegará el momento donde el Padre tocará el corazón de ellos y después ellos podrán acercarse a nosotros. Por eso no debemos de guardar el rencor. Recordemos que todos nosotros vamos a ir atravesando pruebas. El Padre nos da esa fortaleza para no desmayar, para alcanzar el triunfo de nuestro espíritu. Nos da la fortaleza. Él nos reviste de paciencia. Y si la incomprensión humana nos llega a doler, a lastimar, lo único que tenemos que hacer es elevar nuestro espíritu y tener esa comunicación con nuestro Padre, estar en compañía de Él. Platiquémosle a Él para que podamos acallar nuestras quejas, para que no tengamos rencores, para que vayamos amando y perdonando a nuestros semejantes. No llevemos ese peso sobre nuestro espíritu del odio o del rencor, hermanos. Seamos limpios y de verdad habremos alcanzado ese secreto de vivir en paz, como el Padre nos lo ha dicho, amando y perdonando. Que la paz sea con todos ustedes, hermanos. Dios los bendice. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Nachito. Bellísimo tema. Encierra dentro de la doctrina la solución para encontrar la paz. Pero he ahí donde está el punto de reflexión y de práctica en el mismo. Vencer
Todas esas bajas pasiones que ocasionan el rencor, a la luz de la espiritualidad está la solución, aunque no es fácil, porque la personalidad, el ego del individuo siempre se sobrepone y es lo que inspira bajas pasiones, los instintos de la carne. El materialismo exterior es el que nos tiene aprisionados. Y he aquí el resultado en la historia de la humanidad: guerras, hambrunas, enfermedades y aún en los mismos hogares, divisiones. Pues bien, vamos a entrar al segundo y último bloque de nuestro enlace, donde se manifiestan aquellos que poseen ese bendito y hermoso don de la evidencia. Pues así que sea, está la pizarra abierta, que levante su mano quien quiera entregar algo de lo que haya podido recibir del Padre. Adelante, por favor. Por ahí tenemos a Consuelo tal vez queriendo participar, ya que no encuentra la manita. En el teléfono hay tres puntos arriba y ahí los digitas y aparecen los iconos. Pero si es tu intención participar, adelante, Consuelo, por favor. Buenos días y bendiciones. Sí, no, lo que pasa es que no tengo la manita que me aparecía antes, me aparece una cara nada más ahí, una carita, pero no me aparece más. Voy a compartir una evidencia que nuestro Padre me ha permitido en este bendito día, en el nombre de nuestro Padre y nuestra Madre. Contemplé a un pueblo grande donde había calles empedradas, así encementadas, parejitas bonitas, y cada casa se veía muy humilde en unas como las de antes, así de tejas, de palma, de esa de coco, que es lo que hacían también sus casitas, sus techos, y con vigas de madera. Y al ir pasando por esas calles se veía gente que iba y venía con niños, unos iban se puede decir, a reuniones de la palabra de nuestro Padre de diferentes denominaciones, porque aunque a veces es un pueblo, pues hay diferentes congregaciones donde se reúnen y se veían que iban algunos contentos con sus niños, familias completas, otros se veía que desde su casa pues se veían felices porque en su casa estaban cosechando frutos de sus mismas casas, que aunque no eran muy grandes las de algunos, iban poniendo su cosecha de frutas porque eran variadas. Te puedo decir que hay gente que tiene árboles, uno de naranjas, de manzanas y así, que aunque sea un árbol de cada cosa, pues tenían sus cosechitas y estaban felices y le daban gracias a nuestro Padre porque decía que tenían para ellos en sobreabundancia y más para compartir también con nuestros hermanos que llegaran de visita a esos lugares y iban a recibir a familiares y extraños que venían también de otros países. Entonces, pues se veían así muy, muy felices y en cada lugar que íbamos pasando, algunos de nuestros hermanos no los conozco, íbamos unidos, otros los conocía, pero allí íbamos caminando sobre ese pueblito, muy bonito, por cierto, las calles muy limpias, muy aseadas, y así cada uno pues tenía su cosecha desde su casa y muchos de ellos se llevaban también al lugar donde se reunían para convivir con los demás, donde iban, los que se iban a congregar. Eso es lo que les puedo compartir, como dicen, lo que nuestro Padre me ha permitido. Y mi pequeño análisis sería que precisamente nuestro Padre quiere que cosechemos desde nuestro hogar ese buen fruto a través de la palabra, compartiendo nuestros alimentos también, tanto espiritual como material, con nuestra familia,
no saliendo en desacuerdo, sino que estemos de acuerdo que cada quien pues tenemos una misión distinta, que debemos tratarnos pues ahora sí con respeto y amor, pero sobre todo que esa cosecha sea abundante en amor, para bendecir a otros en oración, para desearles todo lo bueno y compartir con ellos a distancia y también con nuestros vecinos con quien nos encontremos en el camino. Eso es lo que puedo compartirles y no sé si alguien quiere aportar algo más, pero es algo tan bonito lo que se veía en ese pueblo, se veía una paz y una tranquilidad que hasta yo la disfruté. Como dicen, no sé, sentí algo bien, bien, bien profundo. Bendiciones para todos y muchas gracias por permitirme compartir lo que se me ha permitido. Gracias y bendiciones. Bien, muchas gracias por tu aportación. Sigue la pizarra abierta para el que quiera manifestar lo que haya recibido. Adelante, por favor. En el nombre de mi Padre, yo saludo a mis hermanos benditos. Hermano Manuel, no me aparece tampoco a mí la manita. Me tomé el atrevimiento por eso pues, de tomar el micrófono directamente. Y para entregarles también, compartir con ustedes lo que nuestro Padre amado, en su infinita caridad, me permitió contemplar. Primeramente, cuando el hermanito Nachito empezó esa bendita preparación para la enseñanza, fue tanta su entrega que pude contemplar a 3 hermanos. Estaban sentados en una banquita blanca, estaban en una meditación, en una preparación mental con él. Eran 3 siluetas de luz que lo estaban acompañando en esta bendita enseñanza a través de la meditación mentalmente. Posteriormente, cuando ya inicia la enseñanza, puedo contemplar un rayo de luz, cómo penetra en la tierra y la ilumina. Pero al iluminarla, se hace se va abriendo como un círculo de la misma luz y nos va transportando a un lugar muy hermoso, a una tierra diferente, muy próspera, como dijo nuestra hermana que me antecedió, nuestra hermana Consuelo, a esos árboles llenos de frutos, frutos de diferentes, abundantes, grandes. Puedo contemplar una humanidad muy llena de paz, de armonía. Y en el ambiente se puede sentir esa tranquilidad, una luz y una paz incomparables que todavía no conocemos en la tierra. También puedo contemplar cómo muchos de nuestros hermanos van fraternizando los unos con los otros, compartiendo ese fruto, esa alegría. También contemplo, hermanos, una mesa y en esa mesa contemplo un sobre blanco. Está sellado. El sello de ese sobre es un león. Un león, el sello es dorado y resplandeciente. Y contemplo una mano en esa misma luz, todo es dentro de la luz. Una mano como me señala ese sobre, que ese sello aún está sellado por, valga redundancia, por ese sello, pero me lo está señalando. En mi pequeño análisis puedo entender, hermanos benditos, que el hermano Nachito en esta bendita preparación ha sido inspirado también por nuestros hermanos mayores, porque ese regocijoso espíritu de paz se sintió en la enseñanza, lo que él nos quería transmitir, su espíritu, a través de lo que él nos estaba entregando en su análisis. También puedo yo analizar que nosotros todos unificados en esa oración que el Padre nos está pidiendo, nuestro espíritu añora a esa humanidad llena de empatía, de amor, porque muchos de nosotros, como usted lo dijo, hemos vivido situaciones en las que conocemos la empatía,
de nuestra hermana humanidad, el dolor y el dolor que nosotros sentimos también es fuerte, porque a veces lo sentimos de nuestros seres queridos. Y en mi caso, yo he aprendido como a inhalar y cuando me siento lastimada, inhalo y exhalo. Y siento esa paz. Sé que no estoy sola. El Padre nos los acaba de decir. Y me empiezo a fortalecer, a seguir adelante. Eso indica que nuestro Padre siempre ha estado con nosotros y va a estar en estos momentos tan difíciles que todos estamos en esa lucha de la empatía, de que nuestros hermanos conozcan esa fraternidad, porque somos una humanidad muy apática. Y esto es una gran lucha para nosotros. Eh, el sobre que yo contemplé, puedo analizar que estamos tal vez a un tiempo no muy lejano, que solamente nuestro Padre sabrá en qué instante será abierto el séptimo sello. Siento que estamos en la finalización del sexto sello para esa apertura tan grande, hermanos benditos. Eso es lo que mi padre me permitió contemplar, lo que en mi corto análisis yo alcanzo a comprender. Les doy gracias por escucharme, primeramente a mi padre, por lo que me ha permitido contemplar, por compartirlo con ustedes, por sentir esa paz en esta bendita enseñanza como en todas, esa armonía que nos transmitió el hermano Nachito, porque fue gran inspiración de nuestros hermanos mayores hacia él, en ese acompañamiento que hicieron en esta bendita alba de gracia. Gracias, les mando un gran abrazo a todos, hermanos de luz, con mucho amor, y gracias por su comprensión. Gracias a ti, Rosita Morales. Qué bonito es el don de la evidencia ahí. Nos confirma el Padre lo de la enseñanza, ¿no? Pues sigue la pizarra abierta para los videntes, adelante. Y alguien más quiere entregar algo, adelante. Bueno, el tiempo todavía permite hacer alusión a la enseñanza y por lo tanto, con permiso del Padre, de Nachito y de todos ustedes, voy a entregar algo breve que alcancé a entender dentro de la preparación y la inspiración que concede el Espíritu. Para conservar la paz que el Padre nos entrega, porque Él es el camino, la verdad y la vida misma está plagada de paz y armonía, el universo entero, el cosmos, por medio de las leyes que lo rigen. Pues también a nosotros nos rigen, solo que nosotros tenemos libre albedrío. Pero para conservar esa paz que el Padre nos entrega, dice el Padre, que es necesario olvidar todas esas miserias que arrastramos con los rencores, con las envidias, que causan sufrimientos. Dice que el rencor y la venganza solo atraen dolor y tiniebla. Ahí podemos hacer un acto de conciencia cuando llega el dolor, es ver por qué y cómo estamos vibrando. Aquí en esta lección inicial nos está dando la pauta, el conocimiento y la sabiduría para evitarlo entrando o fue en ofuscación y en contrariedad hacia los demás cuando nos ofenden. El jueves yo creo que tenemos que tratar qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros ofendemos, pero cuando nos ofenden. El rencor, la venganza solo atraen dolor y tiniebla, y para encontrar la paz es necesario limpiar el espíritu permanentemente de la influencia de la materia. ¿Y cuál es la influencia que a la materia agobia? Dejar las imperfecciones como el egoísmo, las bajas pasiones, los rencores y vicios. Todo esto, dice el Padre, causa dolor, dice el Maestro, y tiniebla, rencor, odio, resentimiento. Pero de esto,
Él nos da la solución, la fórmula, que es practicar la doctrina de la caridad. Y dentro de esa doctrina de la caridad está el perdón. El perdón es la doctrina, es parte de la doctrina de la caridad. ¿Por qué? Dice, porque el que perdona, ama. Y también nos hace un exhorto de vivir alertas. Dice, vivir siempre alerta para poder perdonar de corazón a quienes nos ofenden. Quien causa ofensas a su hermano es porque carece de luz. Y el carecer de luz, la luz la posee el espíritu, porque postergamos nuestras potencias y virtudes y le damos cabida a las sensaciones, a todo lo que produce el cuerpo hormonal y orgánicamente para poder entrar en un estado de animalidad. ¿Por qué no? Porque el cuerpo es como un animalito, no tiene conciencia, no tiene inteligencia. Pues ahí es donde nos dice, aquel que actúa así, actúa como los animalitos, inconscientemente, con falta de inteligencia y razonamiento y de serenidad. Pues eso es carecer de luz. Solo el perdón hace la luz en esos corazones. Mucho dolor existe en el mundo, dice el Padre, y lo vemos. Por tanto, dolor que se genera en el mundo es porque hay muchos necesitados de consuelo y de amor, de bálsamo, que es la justicia. Por eso, aunque los veamos y se nos acerquen y nos afecten de cierta manera, necesitamos blindarnos en el amor y en el perdón. Y por eso el Padre dice no apartarse de aquellos que en su desesperación lleguen a blasfemar en contra vuestra. Estar preparados a perdonar toda ofensa, porque dado el perdón sincero y verdadero, es un peldaño, dice, será un peldaño más que escalaremos en el camino de nuestra elevación. Aparte de eso nos da otra gran revelación, dice, negar el perdón a aquellos que nos ofenden es negar en la sabiduría de la espiritualidad que nos están ayudando a acercarnos al Padre. No renunciemos al deleite espiritual de imitar al Padre como lo hizo en Jesús el Cristo, dejando que la violencia ofusque nuestro cerebro para devolver golpe por golpe. Para que la humanidad pueda encontrar un himno de paz, necesita amar y perdonar. Alimentar el egoísmo, el rencor, el odio y la ofuscación es detener el gran espíritu divino del Creador que quiere llegar al nuestro para formar entre nosotros los hombres, mujer y varón, su reinado de paz. ¿Será imposible? No, tal vez pueda ser difícil, pero imposible no. Y respecto a la evidencia que coincide de cierta manera con la de Consuelo a la de nuestra hermana que la acaba de dar, yo puedo decir que lo que contempla Rosita es una luz, pues la luz es el Espíritu Divino que abre un círculo, un portal hacia lo espiritual, porque siempre el Padre dice y nos ha dicho que este mundo material es el reflejo, solamente una sombra, un reflejo de la vida espiritual, donde contempla árboles con frutos hermosos,
Al inicio de este sexto sello, de esta etapa, donde en aquellos 84 años se dio la lección, el Padre en su enseñanza nos hace saber que llamaba árboles, Él es el árbol de la vida, pero llamaba árboles a los recintos o congregaciones. Pues nos invita a transportarnos espiritualmente, a ver que es posible, como en lo espiritual, tener congregaciones, ¿por qué no familias con frutos hermosos? Si el árbol está fortalecido por la espiritualidad, que genera sabiduría, que genera amor, que se sustenta en la paz y en la ternura, en la justicia, daremos frutos hermosos. Y eso es fabricar la paz que ella ve y que sienten nuestras hermanas, una paz inefable que el hombre está ansioso de sentir. Necesitados estamos de sentir eso. Y respecto al sobre, con el sexto, con el sello que ve, donde ve un león, pues el león se ha estudiado y se ha dado a conocer que representa el león de Judá, es el Padre, el Cristo que se manifestó ante Jesús. Ahí está esperando a ser abierto, donde va a reinar la espiritualidad, donde va a reinar el Espíritu Santo, donde va a reinar la sabiduría, el amor, la ternura, la justicia, las virtudes en todo su esplendor. Ya va a ser una morada no como valle de dolor, sino como una morada de ascenso espiritual hacia regiones y mundos más perfectos, hacia las altas esferas de espiritualidad que nos esperan, porque el espíritu es eterno y el cielo no es un lugar determinado, sino es la eternidad infinita. Pero aquí estamos atorados, reencarnando, 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 cuantas reencarnaciones sean necesarias por piedad, por amor y por misericordia. El Padre nos la concede. Mas dice que algunos no sabemos si sea la última. Y si no cumplimos, no podemos saber a qué plano vamos existencial, si más bajo o más alto. Por eso hay que esmerarnos en practicar esto que no daña a nadie, al contrario, nos enaltece, nos llena de una esperanza viva, de alegría de saber que podemos reconvertirnos en lo que originalmente somos. Muchas gracias por escucharnos y queda la línea abierta para si alguien quiere hacer alguna mención al respecto. Adelante, que levante su mano. Bien, pues al no haber ya participantes, vamos a pedirle y agradecerle primeramente al Padre y posteriormente a nuestro hermano Nachito por tan bellos temas que se elaboran, los que se concretan a difundir la enseñanza, a obedecer la indicación del Padre de que se tienen que hacer temas de la misma enseñanza para ir entendiéndola mejor. Por ahí levantó su mano Ángel. Adelante Ángel, por favor, línea abierta para ti. Gracias, José Manuel. El jueves haré los comentarios a este precioso tema que escogió Nachito y tan importante, que es el poder comprenderlo. Yo únicamente para anunciarles que próximamente les llegará y será también difundido por diferentes medios, que haremos la 39ª Reunión Nacional de Hermanos Espiritualistas, nuevamente en Tepoztlán,
el sábado 7 de junio del 2025. Así es que estamos casi a un mes para que se preparen y poder contar con la asistencia de todos, sobre todo en estos momentos que es tan importante nos reunamos para orar en favor de la paz por todos los acontecimientos que están sucediendo, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Entonces, para que este aviso sea una preparación y que podamos tener una asistencia eh, grande de espiritualistas para poder comprender más sobre la palabra y sobre la responsabilidad que tenemos en estos momentos. Únicamente era para anunciarles eso y con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, los esperamos en Tepoztlán. En las próximas reuniones, si gusta, si hay tiempo, podemos dar a conocer el programa y los temas que se darán. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias a ti, Ángel. Yo creo que sí, vamos a ir recordando domingo tras domingo y los jueves que son de análisis general, eh, esa invitación que nos haces y pues de mi parte un reconocimiento para ti a pesar de tu limitación de tu brazo, que lo traes fracturado y en recuperación. Estás perseverante siguiendo organizando todas esas reuniones que invitan a la unificación para encontrar la paz, porque es tiempo de unificación. Claro que sí, quedan poco más de 30 días para la reunión y es momento de que aquel que quiera asistir y pueda, se viven momentos muy hermosos. Y si vamos sensibles y avispados en lo que ocurre en esas manifestaciones, en esas reuniones, vamos a encontrar muchas cosas, esta sanación, si así vamos con fe y confianza de que así suceda. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos a despedirnos con la plegaria de nuestro hermano Nachito, agradeciendo tu trabajo, Nachito. Muchas gracias y muchas bendiciones para ti. Adelante, por favor. Gracias, José Manuel. Démosle gracias a nuestro Padre, hermanos, nuevamente con esa espiritualidad que el Padre nos pide, tener esa conexión con Él. Gracias, Señor. Tu mesa ha estado repleta de tanto fruto. Nos has permitido tomarlos, degustarlos. Gracias te damos, porque nos permites sentarnos en esta tu mesa. Gracias te damos, Señor, porque permites que ese mundo espiritual también se allegue a tu mesa. Gracias le damos a nuestros hermanos mayores, que conduzcan a nuestros hermanos que se encontraban en tinieblas. Gracias te damos, Padre, por todas las pruebas que nos das. Gracias te damos por todos los alimentos materiales y estos espirituales que derramas sobre nosotros. Gracias te damos porque escuchas nuestras oraciones, por la petición de esta humanidad, de este mundo que cayendo y levantando va. Que sea tu palabra, Señor, a tocar los corazones de todos los gobernantes, de todos aquellos que tienen poder. Gracias te damos, Padre, porque tú sabes qué es lo que necesita cada espíritu, espíritus de este mundo y espíritus del mundo espiritual, que enfermos se pueden encontrar. Tu bendición llega a cada uno de ellos, Señor, así como a los que te hacemos presentes, aquellos por los que nuestros hermanos sufren.
Gracias te damos, Padre, por el bálsamo que derramas en cada uno de nosotros, por la presencia que haces con las videncias que nos entregan nuestros hermanos, hermanas. Gracias te damos, Padre, por las familias, por todo lo que nos va rodeando, Señor. Gracias te damos, porque siempre recibimos de ti la caricia. Gracias te damos, Padre, porque aunque sea dura la prueba, tú siempre nos das la mano. Tú eres nuestro Cirineo y nos ayudas con la cruz de dolor, entregando la cruz de amor, Señor. Gloria a ti, Padre, en las alturas, y paz a toda mi hermana humanidad. Que así sea.